This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Ciudad a celebra el Día de Zamboanga. Pag-asa te explica el condición del tiempo na ciudad. Soles grande efecto na cosecha del Maga sembrado. ABC President de Isabela City, Basilan, muerto de tiro na Zamboanga. Caso de tiro na ciudad mas aumenta. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y es el Dateline Zamboanga. El ciudad ta celebra el Día de Zamboanga pero sabe kita si por qué ella declara holiday y por qué necesita kita celebrar. Aquí el report. Ta celebra este día el ciudad de Zamboanga con el aka 87 año aniversario como un ciudad. Pero manada ba sabe si por qué Febrero 26 ta celebra con este. Este el cosa y explica el diatod mismo Museum Curator de la ciudad de Zamboanga, Architect Ildefonso Torres Hijo, que es por causa del año 1936 o 1936 y cuando bajo pakita ng gobierno del americano, quien según que prepara el gobernador aquel tiempo, General John J. Pershing, para hacer civilian con el gobierno de la ciudad de Zamboanga bajo con el presidente del Commonwealth, Manuel Quezon. Pero después el mga preparasyon, 1937 o 1937 según, cuando puede firma si Quezon el Charter del Zamboanga na día del Febrero 26 como regalo con la ciudad de Zamboanga, inuay con este ase na día de la celebración del Hermosa Festival. Na retrato mismo puede mira kaya firma el Charter de la ciudad de Zamboanga, el mismo presidente Quezon, junto con el primer alcalde de la ciudad Nicasio Valderosa, también mga elitista residentes de la ciudad y antes alcalde Maria Clara Calinglo Bregat. Kay during that time sir, no ay pa mga appointment. And just recently lang te kami, no, and we're still trying to verify further na cuando tabus ka kami el cosa ba el original seal del diaton local government kay taabla sila panyaste, no, yan redesign niya el ara current seal diaton. So yan pwede kami in kontra that during that time city engineer from Manila was sent to Zamboanga City to manage el government affairs kay noy pagali mga appointed officials. And yaliga se hasta the following year, 1937, and it was only February 26 of 1937 na ya pwede man take out ang mga appointed officials which included yagali di aton Mayor Nicasio Valderosa na ele yakeda first mayor under the city charter. Appointed, of course. Si appointed. Base según na istorya de la ciudad, 3 veces pa ya que la chartered city la ciudad de Zamboanga, que mas una pa ya que la ciudad kumpara con la ciudad de Davao y Cebu bajo na Commonwealth Act 39 o 39 kaya firma el presidente Manuel Quezon. Huwag sigun pwede kontinua el librado de la ciudad na giyera después que entra también man giyera na país el Nación del Japan del 1942 o 1942. Por eso, ya deklara otra vez libro con el Pilipinas y ya instala otra vez yung ciudad de Zamboanga por aka 3 veces como chartered city. During the time of the Moro Province, the Governor Pershing, cuando ya tiene sila a little bit problem with the District Governor of Zamboanga, yan ase elevate ko nel Zamboanga City to city stature. Amukel, yasale na si Bader, yakeda el first Americano na mayor of Zamboanga City, but that is under American control. Yan last ese hasta yan end el Moro Province. Then yan revert back to municipality el stature del Zamboanga.
cuando ya hace con el City Charter 1936, ya queda again city status el Zamboanga na yan last ele until the Japanese occupation. Na during the Japanese occupation, ya queda le ole municipality. Now, even municipality le, chini kita mayor, sir. So, hindi pwede ablanuay, no? Kaya chinele como tanhead. Then, after the liberation, ya kedaya kita under Philippine Republic, ya biretamen ole el status del Zamboanga as city. Antes asigun kina syudad El Zamboanga, ya kinapakita antes seat of government del entero Moro Province, kita komposita mga lugar del Davao, Iligan, Cotabato y otro mas na Mindanao. Itamira ko na syudad El Zamboanga mas antes, como bien mafuerza syudad El Zamboanga. Huwala ko ni Casio Valderosa kay primer alcalde de la ciudad, como appointed o nombrado alcalde. Si Cesar Ciclima ko tambien, Elia kina primer alcalde de la ciudad kay ilihido o ya ilihi ko nila el gente. Después un término, yaman appoint ko nila como alcalde tambien. I-explica el Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Administration o pag-asa acerca el tiempo ta experiencia del ciudad. Notable que más que el niño pero takay siempre aguacero onde parte de la ciudad cada de noche por causa según cada tarde grande el chance del mga cloud formation y si ligar el de noche ta puede abaja el raindrops. Por eso más grande posibilidad kay ulan. Donde ese tiempo easterlies también el tupada o tatupa con la ciudad que quiere decir amo es el seco y frío viento estaba na parte oeste. El heat index sa sigura syudad talilang aura na 38 para 39 degrees centigrado. For today, pati yesterday, el diaton weather system, siya ni dos northeast monsoon pati easterlies. But mostly, ta-affect ako na ito na Zamboanga City is si easterlies. And usually, tadales ulan nakigad ko naton. Now, mostly kayo, el diaton rainfall event, mas favorable during the night time and also in the afternoon. Because in the afternoon, caliente el diaton temperatura, so usually mas grande el mga chance del mga cloud formation. While during nighttime, tapetagad abaha el diaton raindrops. So mas grande ang probability del mga ulan or mas mucho el mga localized thunderstorm during the afternoon and during the nighttime. El sol es grande el efecto según na cosecha del mga sembrador aquí na syudad. Taki también el report di Marites Espartero. Este el sementera na Barigon, Barangay Tugbungan, na mas siyembra pala yung mga siyembrador, este machempo. Doon mas mucho ta siyembra anay sila mga gulay y mga comestibles. Kay amo este el takrisiba sa tiempo de secas. Pero para con Senyor Rolando Alabado, si kumpara al tiempo del El Niño antes contra ahora, mas bueno pa según antes. Kay buenamente el resulta del diila cosecha contra ahora el Niño. Pero Cheneves taman ulan, mucho asegun del diila magulay el takeda malo, igual el tomates, taman crack asegun. Bueno, el tiempo con el niño, tiene agua na presa, tapos yung patubig, saka mga agua. Naharap kay ulan ki ulan, tomate, ang problema, tomate, ta party, taraha, taka party ki party. Ese es el problema. Sí, es problema dyan, bossing. Nilago na problema rin agua. Kasi tapos na puso. Tinamitin agua na giwa ng presa. Tapos patubig kami. Tapos may agua. Liba para ki. Kasi kure para ki simentero na kanal. Kasi na agua. Umubal na nuegat ako ninyo kunuhay na. Tabi kami puso. Tabi sila. Tagari ta agua. Tinamitin din na. Tinamitin tapahma sila. Tapahma na por kita agua. Por calor de sol. Caliente na reis, disu na mo tapas tamuri. Umento pa di Senyor Alabado, ya konsentraan na sila siyembra mga tomates ikatumbal este machempo. Ta lang asigun sila schedule a siyembrada del magulay, kay ta obserbatamin sila na tiyempo. Después man harvest kun mga tomates ikatumbal asegun, el siyembra también sila mga frijoles, talong y okra, también otro pa magulay kay anad na kaliente klima. Tomate, alam pati katumbang ng tubilog. Pero no ay mga frijoles tamen. Yun na tamen sila. Pero ahora, ¿por qué man niya limita el siembrada? Kay por cosa razón tamira tu. Bahura tikiki daw, may palta similya. May palta similya, turo si tomate kiyo. May palta man similya. Tess Espartero, Dateline Zamboanga.
Association of Barangay Council President del Isabela City Basilan, El Muerto de Tiro na Zamboanga anoche. Takil report di Emil Tuban. ABC President de Isabela City muerto y uno herido después kanila tiral un desconocido persona Alina Núñez Extension anoche. Mga alas 9 del noche tali mga biktima na hotel alina lugar. Y espera el sospechado que ay sale afuera el biktima y tira kanila. Elia muri barangay kapitan amo si Franklin Galostan ya sostene mga herida na su cabeza y muri en hospital mientras el herido si Jaider Jundan ya tupa na su hombro y brazo mientras no tupa con Daryl Jalani kaya puede corre. El mga victim is yan kung sila no yan check-in sila kung hotel Alina Núñez Extension. Actually they're about to going get out, lalabas sila kasi change sila po sa saka apuera na dila service. And then, de repente lang na chinikin niya tira. Kanira, tres sila, kung el dos siya tupa. Unfortunately, el uno ya muriste, no? Tamira aral politiko sa motibo de este insidente, kay sina politika, hindi ara election period. Imposible tamen agravio personal, pero takundusi pa sila ng investigasyon i-entrevista ng mga pamilya del biktima. Si na motibo, alo kita na politika, si mira kita na hindi kita election period ara. Na tamira kita ara, el mga personal agravio kanila, no? Mga persona. Uno sa del mga angulo tamira kita. Kosa kaya dahil rason na por kita backtracking kita. Ta procura saber el mga investigador na ground, el mga intel si cosa el background kung si namin interview ya tamin ng mga pamilya datong mga investigador para pwede kita man determine si cosa el rason si chine ba sa kontralyo. Según con el polis el sospecho ay montana su motorsiklo y escapa para alina Governor Camins para na Santa Cruz intersection. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Nadatos del pulis talía asegura 19 el incidente de tiro na ciudad desde el enero 1 hasta magatiempo. El más reciente incidente de tiro amo el Daap Samgali y aliparte na Núñez Extension anoche donde murió el barangay capital del Isabela Basilan después con estos tira el sospechado alina un hotel na lugar. La 19 incidente de tiro sa islang aquí el under investigation y el los demás ya pwede man file caso y ya cleared o solve asigun con el pulis. Sir Emil, talya kita na 19 shooting incident. Isi na 19, 5 lang aliel under investigation. Actually, yan kita aumento anoche is 6 siya el under investigation. So, that is solve ya si particular yan, falla kita el kaso. El siguiente na mga noticias. Alcalde John Dalipe dale su State of the City address este día. Sementera na cuantos lugar na vitali afectao yan na secas. Malo pa syempre el Doppler radar del Pag-asa. Maga sembrador cuida el salud. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Budgetwise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budgetwise Ayala, Budgetwise Ipil, Budgetwise Sangali, Budgetwise Santa Maria, and Budgetwise Express Guso. Budgetwise, pasok sa budget! There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee.
There's nothing like this kind of excitement. There's nothing like this level of kilig. There's nothing like this feeling. There's nothing like you. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 399 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Dunkin' lovers feel the end of February with savings. Dunkin' Dozen Classic Sale. You can have 12 pieces classic donuts for only 249 pesos and save 111 pesos. Available on all outlets here in Zamboanga City. Brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Mga Mars! Ito na nga! Na-discover ko na how to get more with Moringa O2 with vitamins and nutrients from natural oils. Moringa O2 keeps your hair strong, thick, and smooth. Kaya sure na less hair fall, less dandruff, and less breakage. For the whole fam, ang secret, mga Mars, just prepare, cleanse, condition, and protect. Kaya join us and get more with Moringa O2. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5
Magic FM, noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este el Dateline Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Mientras tanto, na grande noticia, el alcalde John Dalipe y Adalia El Su State of the City Address este día. Takil report ni Marifita Mayo. Ya conducí el alcalde John Dalipe con el de su ACA-2 State of the City Address este día, febrero 26. Este el highlights de la 87 día de la ciudad de Zamboanga que ta observa el ciudad este día. Ya reporta si Dalipe na disusoka el estado del propósito proyecto nuevo aeropuerto na Mercedes. Según con Dalipe, total de 431 lote el ay kumpra el gobierno nacional donde ay pone con el propósito aeropuerto. Na 431 lote, total de 123 lote ya, ella puede según compra y paga el gobierno. Just recently, alegre kita, the Land Bank of the Philippines has appraised 59% of the lots for SIA, or 231 lots out of 431. Appraisal and land acquisition are the two of the most challenging parts of the process. Desafiante y largo el proceso del appraisal y adquisición del lote. Por medio del coordinación de ustedes, gobierno local, con la oficina del Diato Majority Leader Manis Felipe y el Departamento of Budget y aloca el cantidad de 2 billion de pesos para solamente del SIA Lot Acquisition Ali na Mercedes. 123 out of 431 con cantidad de 567.5 million pesos ya ella kumpra y pagaw. Poco largo pa pero apigyas El promesa de la administración Dalipe amo que ay hace pronto el adquisición y pagada del mga propiedad dentro del New Zamboanga International Airport. Ya reporta también el alcalde que de su administración lang, ella puede abrir mga parking area y libre ta puede usa con este el mga ciudadanos. Según con Dalipe, total de 6 mga parking area ella abri durante el de su administración na centro del pueblo y 5 aquí el libre. In an unprecedented move, we have opened a total of 6 free parking facilities. First time también El pasado administración no hay abri free parking spaces. Namely, the Defang City Theater, the Balete parking area, the Chocolate parking space 1.0 and 2.0, the Philippine Ports Authority parking area, and the JS Alano parking area.
And lastly, sinapauno yabri pero with minimal charge. The extensive property fronting the fire department, otherwise known as the former Wilson Ice Plant, was made available to the general public with minimal parking fee. Bien grande ayuda con el diato mga negosyante na sentro del pueblo. El flyover Alina Santa Cruz el complete según na Julio 31 este año 2024. Grande ayuda según este para aliviar el tráfico allí na lugar. Según Kundalipe, proyecto este del gobierno nacional y hindi y nunca según él sanga con el proyecto del gobierno nacional aquí na ciudad si para el desarrollo este del ciudad. Si te acuerda, el antes congresista del Distrito 1, Celso Lobregat, él ya proposita con este proyecto y aquel tiempo ya aprova y alocaya también fondo para con este el gobierno nacional. Pero durante esta administración de Dalipe lang ya puede implementar con el proyecto. The flyover in MCLL Highway and Governor Cummings Avenue is on track to finish by July 31, 2024. Grande ayuda este para aliviar con el problema de tráfico. As your city mayor, como el flyover local na Santa Cruz, nunca yo ay sangga mga proyekto de gobierno nasyonal y mga inisyatibo del diaton mga kongresista. Nunca. En realidad, ahora, hindi lang approval, tapi di el diaton national government. Sino hasta pondo pa for lot acquisition para pwede sila konstruir el diila mga proyekto. Otro día, approval ang tapi di. Yable ko ng dos congressman, pala sila ng mio opisina del otro día, hable si approva lang, masking just flyover pa ustedes planta, hindi iyo sangga. Hindi igual na pasaw administrasyon, tasangga proyekto del national government. Na asunto de seguridad y habla si Dalipe que ta construía ahora con el AK-12 Police Station y ali este local na barrio de Taluntalun. Y aloca también según el su administración 20 millones de pesos fondo para el comprar del lote donde hay pone con el AK-13 Police Station. Posible allí según este na Manikaan o Cabaluay. Presente tiempo tiene lang 11 police station na ciudad y según Kundalipe necesita tiene 20 mga police station aquí na ciudad. Si hay queda mucho el mga police station na ciudad, hay queda también mucho el mga police na ciudad y mejora este con el ratio del police y civilian. Y alcanza también según a 35 millones de pesos el cantidad del mga equipo ya dona su administración na sector de seguridad como el equipo de comunicación, vehículo y ahora el comprada del mga drones. To enhance security in Zamboanga, we are now constructing the 12 police station located in Taluntalun. Moreover, we have allocated 20 million pesos for lot acquisition for the 13th police station, possibly in Manikaan or Cabaluay. As a highly urbanized city with 1 million population, we need to have 20 police stations. With the increase of police station, this will increase the number of police personnel in Zamboanga City.
Yaabla también si Dalipe na su report que hay continua su administración el dalida del 1,000 de peso cada quarter con el mga senior citizens. Yaabla si Dalipe todo mga senior citizens tiene trabajo o no hay, pensiona man o hindi, él puede cualifica con este ayuda. All seniors continually enjoy the 1,000 pesos per quarter financial assistance. For their daily expenses. This reaffirms my commitment to support and honor our elderly population. This effort was recognized on October 2023 when the Zamboanga City conferred the Layag Awards for Excellence in Local Governance for Senior Citizens Participation category. I remain committed to providing cash assistance na diaton mga palangga senior citizens and ensure they receive essential medical services free of charge at our OSCA office. Ya menciona también si Dalipe na susoka el asunto de empleo, economía, agricultura, infraestructura y otros pa. Presente durante el SOCA el megasektor de seguridad, negosyo, religión, akadim, financial, mga barangay oficiales y otros pa. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yabla el barrio Capitan del Vitali regalado Marquez que cuantos mga sementera na barrio de Ila el ta principio afecta por causa na soles. Asigun con Marquez, el mga lugar donde tiene afectado sementera amo el Taloptap, Tindalo y Manggusu. No es asigun agua en ese lugar razón si por qué ta afecta el mga sementera. Yabla si Marquez, más o menos 20 hectáreas ya el afectado mga sementera. El area del cementera el parte hindi tagindal agua, no el diaton bastante agua kita tene. Tamuril palay, tarahal palay. El particular area del Taloptap, el Tindalo, el Manggusu. Amos el affected area, pero el también okay pa ma'am, kaya tiene pa agua, ta puede entrar. ¿Reportes ustedes na City Agriculture's Office? Así. Actualmente kanamon close kanamon monitor el Agri-City Agriculture, al agriculture na field akinabitali supervise yung kanila pakilaya agad monthly kumigo man submit el de ustedes problema del agricultura aquí. ¿Tienes idea cuánto hectárea hay alcanza de hectárea el anchor del damage? More or less ma'am, ese mga 20 hectare el apektado kay kanato nara este seca hasta Bene. Ansina. So el ano ya hindi ya bueno el presida del magapalay Si chene mampalay tangkuli ko chal ohas tarahay el chera por causa na soles ya. Malo pa siyempre el Doppler radar del pag-asa por eso tapos sa tormento el di ila weather forecast kita asi aquí na syudad. Takil report di Marites Espartero. Admitido el Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Administration o pag-asa kay tatormenta sila le con el kondisyon del tiempo por causa malo el di ila Doppler radar. El Doppler radar amo este según el equipo ta usa el ahensya donde tamidi este con el speed del rain clouds, rotación del rain clouds y tamidi con el ulan. Este según mga tiempo ta malisod el pag-asa por causa ta depende según sila na satellite donde otro según si Doppler radar ta usa kay bien klaro obserba con el tiempo. See, tormenta again ma'am because actually it's really good if chan get kita different mga tapede sa kadita to create a very good forecast. Especially el tasagir forecast yamon, ekel na central office yamon, el dila forecaster, tamya get sila different data and they make a different simulation para at least sa pelgay mira if consider diaton condition. But for now, well, we are limited but at least we have the capability. Tapos kami man read based sa this use scanning is first of all, el mga
convection di suyo, mga possibility dahil mga tiyan ulan or mga area possible tiyan ulan. At the same time, na diffuse scanning, tapad kami mira on the tiyan mga event dahil ulan and where it will go, on the area anda. Bonito tamen sa mga radar because usually it is also used para na cloud seeding. Because sa pwede ma-identify if tiyan cloud, if seedable by cloud or not. So it's not just only useful na rainy season, even the dry season, tapad gid si usa. Sinklan niya abla este El Nino ta eksperyensya este machempo, hindi este igual antes. Kay antes asegun, si El Nino no ay tanto ulan, pero este presente, chenevesta kay papuerte ulan. Epekto ya este kung nagkambyo del klima, kaya kambya segun el climate pattern este machempo. So usually, basta El Nino condition nakiko naton, expect gayon no ay rainfall or poko lang gid rainfall amount tiyan kita ki. For now, este El Nino pwede kita man experience if we have noticed. Fortunately, tiyan ulan but mostly isolated hindi entero Zamboanga City. Porque sa El Nino, actually, LDCU definition gayon, because usually we know the effect, pero definition gayon DCU, it's actually an abnormality or an anomaly na sea surface temperature alya na Central Pacific Ocean. One of the effect ko nesa is yakeda aural climate pattern di aton. That's why usually, typically gayon, akiko nato na Pilipinas, el climate pattern di aton, takeda secas or takeda drier because of this El Nino. But it doesn't necessarily mean that it will follow ang sina gayon because sometimes, even in the other nation, El Nino dila dran del ulan. Yakeda abnormal or yakeda aural climate pattern. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Advirti al Konsehal Aljihan Eding con el maga sembrador para cuida el salud ese tiempo de soles. Asigun kun Eding, firme este ele tamanda acorda con el maga sembrador cada vez tiene sila magahunta. Y habla si Eding, vulnerable el maga sembrador na mag-enfermedad relatado na soles por causa kay tali sila afuera bien exposed na calor del sol. Asigun kun nila tiene asegur antes caso donde sembrador aquí na syudad, el yaman heat stroke mientras taman sembra por causa na soles. Si Eding el chairman del Committee on Agriculture na Konseho Lokal. There's nothing like this kind of excitement. There's nothing like this level of kilig. There's nothing like this feeling. There's nothing like you. There's nothing like Dunkin. Pasalubong ng bayan. Sir, may I take your order? Can I check about that? Yes, ma'am. Sandwich, sir. Available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin, Pasalubong ng Bayan. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat. Nothing like Dunkin K-Bun. Pasalubong ng bayan. Wala na ako mag-dialysis. Oo, may undang ko.
Nitumar ko, gipatumar akong asawa ining kidney care. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Kung naayo man ang akong kuhan, lawas, balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ija kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care. Kidney Care. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood. Labo ng mata na ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon, malabo ang mata ko, hindi ko kakita ng tao. Ngayon, kakita na ko tao. Yun to. Okay naman. Kain, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may tuktuban. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 399 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haidil Diaz, hindi yo ase usik kanon o aros. Responsable iyo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio.
Después que puede finalmente que la oficina de museo, oficina de museo el ciudad de Zamboanga alina pasunangka ta continúa según mejora el ilang mga researches o estudio acerca de la historia mismo del pueblo de la ciudad. Según con el curator del museo, architect Ildefonso Torres Hijo, que ta continúa siempre sila estudia mga historia también, ta kolekta mga libro y retrato también galamiton del mga antes zamboangueños para puede ayudar a creación de un libro de la ciudad que puede usar as entrada edukasyon del mga jóvenes residentes del pueblo de la ciudad. Según con él, abierto di la oficina para el donación del mga las cosas valuable para la historia de la ciudad. Más de media milyon de pesos valor de alagaw shabu ya para confiscar a una persona na bypass operation alina kasanyangan del domingo madrugada. El personal del City Drug Enforcement Unit del Zamboanga City Police Office ya conduce el bypass operation ani Phase 4 asinan kasanyangan. Iya pa aresta con si Adsmer Laila o Liala, 37 años, residente del lugar. El policía para confisca con 5 paquetes de alagaw shabu tiene pesades de más de 77 o más o menos 78 gramos y alcanza el valor na más de 500,000 de pesos. Con él ya levayan el operativan headquarters del Zamboanga City Police Office. Causa del muerte del mga persona ya encontra lutaw alina Costa Oeste ta continua investiga. Takil report di Emil Tuban. El mga ya puede encontrar muerto taman lutaw alina area del Police Station 9 na Ayala, ina Police Station 10 na Labuan, tapigura pa sabi el causa del muerte de estos mga biktima. Na 3 biktima, uno ya lang el nuay pa puede identifika, amo el ya puede encontrar na area de Labuan. El 2 mga residente de Kawit y Ayala. Diyan nakita ng mga found cadaver, 2 na Station 9, 1 na Station 10 Labuan, 2 el na Ayala. El operatiba del Station 9, same with el Station 10. No? Tapos siempre sabi, uno na Station 9 is tiene pamilya, ya conoce, na Kawit este. El uno is from Ayala siempre, they record the Ayala, akal na Labuan ya encontra. And el third is unidentified as este tiempo. Ta esperal police con el resulta del postmortem examination para puede hablar siya tira ba o yalan siya con estos mga biktima. Tamira kita no taman undergo na autopsy si Costa el actual cause of death del mga biktima. Hindi kita pwede man rule out kay este biktima di shooting incident for as long as no ay result del postmortem that del mga victim ya mo rin na gunshot wound. So, waiting pa kita na postmortem result. El policía crea investigating team para puede investigar con este muerte de estos mga persona. Kaya encontra taman lutaw alina Kantoy Mar na West Coast. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Bien alborotado itaman linga sa cuantos residentes na Costa Oeste después que puede descubrir con 3 mga cadaver seguiditos alina la mar del Costa Oeste. Y dentro de este está también silencio el liderato del mismo mando policía local, Colonel Alexandro Lorenzo, acerca del incidente. Hasta ahora no hay paklaro investigación. Tase acerca el matanza del mga biktima y cosa el mga motivo de este. Piagyo y motorsiklo y manmanggaan alina Santa Barbara ayer tarde. Takoresgun na igual direksyon este Colorado Piagyo el motorsiklo cuando liga na entrada ya precura pasa este motorsiklo y manmanggaan el 2. El chauffeur yaman kwento ya con el o yaman kwento ya lang o el 2 mga chauffeur iya pa arregla con el diila asunto. Buenas noches. Taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Si del pasado semana caliente tiempo ta experiencia kita, aura tiene easterlies, el taliba ulan, aquí parte na Mindanao. Como na Zamboanga Peninsula, el experiencia también kita el epekto del localized thunderstorms. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat. Nothing like Dunkin' K-Bun.
Pasalubong ng bayan. Yung barkada button, saka dalawang bestseller na cute. Ano po? Super combo. Isang ice popular. Magpinda na lang ma'am, thank you. Tell me cuando. El Ciudad ta celebra el Día de Zamboanga este día, donde el gobierno local ya prepara mag-actividad que nuay participa mag-eskwela, organisasyon y mag-grupo. Pero tali siyempre el pregunta, ¿por qué ta celebra kita este día, el Día de Zamboanga? Ta parece que falta el programa donde era ta puede ayudar, informar y educar con mga jóvenes si por qué tiene Día de Zamboanga y por qué debe kita con ese celebration do ya declara como un holiday para solamente celebrar con el ocasión. Este va te enseña na mag-eskwela. El tiempo también na que este día y hace el su State of the City address al alcalde, por eso dividido el atención del público. Aliban na celebración del Día de Zamboanga o Soka del alcalde. Quiere el gente uwi si hasta cuando sufrir el mga zamboangueños na magakamino que hasta ahora hindi takaba el construksyon. Quiere saber el mga zamboangueños si cuando puede apluha el tráfico. Aumento pa aquí el mga suceso de tiro siendo bien grande el intelligence fund que tiene el presente administración. El oficio member del Sangguniang Panglungsod y Liga ng mga Barangay President del Vecinos Isabela City, Basilan, el muerto na incidente de tiro anoche na mismo pueblo de Zamboanga. El lugar que tiene pa mga gente tapasa a las 9 del noche pero bien animoso el sospechado. Tira con el biktima que mga elegido kapitan del barangay na Isabela City, Basilan. Siguro ya estudia el sospechado el lugar que no hay polis na vecindad, por eso ya puede cometer el crimen. Aquí la dateline Zamboanga tiene mga storya acerca mga night rider patrol del polis, pero cuando ya sucede el crimen, dol no hay mga night rider patrol. Baka no hay mas gana hacer su trabajo el liderato del Zamboanga City Police Office, por eso mga krimen que ta sucede mediodía na parada mismo del public utility van y el matanza con el mga kapitan o matanza con el kapitan del Isabela City Basilan el ta sucedía. Antes ben visible mga pulis na pueblo pero ahora dol okupaw bagaha sila na banda o otro mga extracurricular activities. Si tiene problema de seguridad el lugar, ta reflecta que modo el liderato del gobierno local y polis quien ta maneja la danza del paz y orden. Si hindi bueno el paz y orden, ta reflecta también na negosyo y turismo. Que modo ya lang al Ciudad de Zamboanga na mga problema y suceso ta okuri alrededor. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato de mga noticias para esta noche, Febrero 26, 2024. Y en calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, taabla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic
95.5.